1702 Valenciana Muebles. ¿Por qué la inflación no podría llegar en el mes de abril a 7%? ¿Por qué? Bueno, es una buena pregunta, Omar. Mira, se han dado en general incrementos en el transporte, se han dado incrementos en algunas tarifas de servicios públicos y eso estaría en alguna medida, también en comunicación, ¿no? Comunicación que viene y que va a ser más incluso un poco más notable todo lo que tiene que ver con comunicación después de la desregulación que introdujo el gobierno en todo lo que tiene que ver precisamente con las tarifas para lo que son telefonía celular, internet, etcétera, y eso entonces se va a ver reflejado durante mayo. El gobierno, bueno, por ahora es cauto con respecto a la cifra de inflación del mes que está cerrando hoy, ¿no? Del mes de abril, con lo cual digamos, podría ser del orden del 8-9%, también porque en las últimas 2 semanas de abril prácticamente los precios en alimentos, sobre todo, prácticamente no tuvieron variación, ¿no? Prácticamente fue muy baja la variación que hubo para abajo en algunos productos incrementos. Como harina, azúcar. Exacto. Pero esto también cuando se habla de la inflación en baja, tiene que ver con la gente no tiene para comprar también, ¿no? Bueno, y algunos administradores de los precios, que son las grandes cadenas, se han superestoqueado y están saliendo a vender la mercadería por temor al vencimiento. Sí, no es que se haya recuperado el poder adquisitivo del salario. Exactamente, Omar. Mira, acá el problema es que hay una caída muy fuerte del poder adquisitivo que se produjo durante el primer trimestre del año, en el mes de abril, precisamente con otros incrementos, pero ya con la recesión profundizándose, el desplome en las ventas ha sido realmente muy importante. Entonces, prácticamente con incrementos de sueldos realmente bajos en relación con la tasa de inflación, hubo un desplome muy fuerte en todo lo que tiene que ver con las ventas minoristas. Vamos a esperar, por supuesto, los números oficiales en cuanto a, o incluso mediciones del sector privado en cuanto a todo lo que tiene que ver con ventas minoristas, pero hubo claramente, bueno, a ver, la gente va y compra lo mínimo indispensable. Compra para el día. Compra para el día. Cuando le alcanza. Exactamente, se está viendo mucho lo que tiene que ver con compras, por supuesto, en supermercados, pero de manera muy puntual. No hay demasiada abundancia cuando uno mira y observa, los changuitos no van supercargados de cosas, etcétera. Con lo cual, yo que te diría que está impactando básicamente el proceso recesivo que está teniendo la economía. Y por supuesto el poder de compra absolutamente, o en gran parte, digamos, diluido, ¿no? Entonces eso es lo que se está viendo. ¿En qué puede cambiar el día a día de la gente lo que salga hoy del Congreso? En el día a día, en primer lugar, no es algo que va a cambiar de la noche a la mañana, sí la parte fiscal. Por ejemplo, ganancias. Eso está en duda si tendrá aprobación o no. Eso está en duda, eso es uno de los temas que se está dudando y que habrá que esperar. Se va a votar por capítulos después habrá que esperar todo lo que tiene que ver con la votación en el Senado, pero a grandes rasgos, en primer lugar, va a ser el primer round, la primera vuelta en la Cámara de Diputados, habrá que ver senadores, pero a la gente ganancias y a las provincias todo lo que tiene que ver con dar un panorama de la coparticipación del impuesto, que traería un poco más de alivio a las arcas públicas de varias provincias, precisamente porque la recesión está haciendo que haya menos recaudación. El nivel de actividad cae, recaudan menos las provincias y eso está impactando también en, bueno, lo que estamos viendo, por ejemplo, en nuestra provincia, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los gremios, etcétera, bueno, son bastante exiguos por ahora los incrementos, pero eso está pasando en varias provincias, ¿no? Ariel, a propósito del tema, ¿cómo están ofreciendo las provincias? Sorprendió el anuncio que hizo Gerardo Zamora, el de Santiago del Estero, con un bono especial para los trabajadores estatales,
que van a comenzar a recibir parte de ese bono en los próximos días, pero el gobierno de la provincia de Santa Fe también hizo un ofrecimiento. ¿En qué porcentaje de la recomposición? 15%. Esa es la oferta que ha hecho el gobierno de la provincia de Santa Fe, Omar, en 2 tramos, 15% y algunos decimales, en 2 tramos pagaderos en meses sucesivos, ¿sí? Esto sería un aumento mensual o aumentos mensuales consecutivos de poco más de 7%. Claro, por eso, bueno, eso es Santiago, o sea, las provincias están, en el mejor de los casos, algo han subido sus impuestos propios, pero claro, el nivel de actividad... Lo que pasa es que también cayó el tema de la recaudación, ingresos impuestos brutos que se coparticipan. Por claro. ejemplo, el impuesto país no se coparticipa. No se coparticipa. Pero el impuesto a las ganancias, eso ha Exacto. caído también en cuanto a la llegada de fondos a las provincias. Exactamente. ¿No? Impuesto a las ganancias, principalmente ha habido un derrumbe muy fuerte en todo lo que tiene que ver con un impuesto claramente coparticipable y las provincias, por ejemplo, 35.000, 40.000 millones de pesos en el caso, digamos, de la provincia de Tucumán. Entonces, es importante para las provincias esto y, por supuesto, también, bueno, en todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del sector público de las provincias, ese tipo de impuestos. En eso cambia, yo te diría, esto que está debatiéndose hoy en diputados y probablemente muy pronto en la Cámara de Senadores, ¿no? Bueno, también el otro impacto que vamos a tener en cuanto al inicio de la inflación del mes de mayo es que a partir, no sé si será a partir del próximo lunes, se va a actualizar el precio de los combustibles un 8% y eso se derrama directamente a los precios. Eso se derrama en los precios, por eso te digo, por ahora la inflación está cediendo, es importante, pero el problema es distinguir la recuperación del poder adquisitivo. Claro, exactamente, está muy detrás todavía. El presidente Milei decía durante el fin de semana, bueno, se está notando alguna recuperación en el poder de compra. Lo que pasa es que hay una combinación entre la caída del poder de compra de un salario relativamente estable. Entonces se recupera el salario, pero porque cae mucho la inflación, no porque haya demasiado nivel de actividad, etcétera. Y eso es lo que está preocupando también, ¿no? Bueno, sobre lo macro, ayer el ministro de Economía reiteró que no esperen un dólar con un crecimiento fuerte, sino que se mantendría. Se mantendría la apreciación esta cambiaria que también está complicando al sector exportador, porque vos sabés, empezó la cosecha de soja y tenés un dólar prácticamente en 952 pesos, el dólar exportador, que no es demasiado cómodo para la liquidación de soja. Entonces, ahí hay alguna... te diría yo, no cortocircuito ni mucho menos, pero sí pensaban que podían tener un dólar un poco más alto los exportadores, están viendo un dólar planchado y el mensaje del ministro de Economía es, bueno, este es el dólar, no va a haber una devaluación, con lo cual, digamos, en alguna medida también amigarse con esta apreciación del tipo de cambio, en alguna medida... el ministro reconociendo, te diría yo implícitamente, algún tipo de atraso en el tipo de cambio, es decir, un dólar relativamente barato, pero con recomposición de reservas, con un probable acuerdo con el fondo, con levantamiento del cepo, con algo de recuperación en el crédito, sabés que se empieza a hablar del crédito hipotecario, entonces la macro empieza a girar. Pero ¿quién estará en condiciones de tomar ese crédito teniendo en cuenta que los montos van a llegar hasta 250 millones de pesos, por ejemplo, lo que anunciaba ayer el Banco Ciudad de Buenos Aires para la compra de viviendas o de departamentos? Pero ¿quién está en condiciones hoy con los ingresos que tienen para hacer frente a un crédito de este monto? Por ahora no van a ser para nada créditos masivos, Omar. Claramente no, porque la relación cuota-ingreso es del 25% y realmente, bueno, como venimos diciendo, los ingresos, a ver, para poner para poner esto lo que estamos conversando, 2.220.000 pesos va a ser el mínimo no imponible, si es que sale como el Poder Ejecutivo envió, para aquellos que van a estar alcanzados por el impuesto a las ganancias o el impuesto en lo que tiene que ver con ingresos personales. Pero esto es para dar una magnitud de, 2.220.000 pesos hoy con un crédito hipotecario que prácticamente podría estar cada 10 millones de pesos, vas a tener que pagar aproximadamente una cuota de
más o menos unos 45.000 a 50.000 pesos. Entonces, para que veas más o menos la magnitud, van a ser muy pocos los que van a calificar para ese tipo de crédito, ¿no? ¿Diste una cifra exacta sobre el tema de cuánto ganaría una persona que tiene depósito, por ejemplo, de 1 millón de pesos? Claro. A 30 días, con el retoque de las tasas de interés, va a estar ganando 42.000 pesos mensuales. Mensuales, prácticamente nada. Entonces es muy complicado, Omar. Por eso, si bien el crédito aparece, acá yo lo que digo es, empiezan a surgir las ofertas, algunas señales, ¿pero por qué? Porque los bancos ya no le prestan al Banco Central, entonces van a tener que prestarle a la gente, van a tener que prestarle a la producción, etcétera. Ahí tiene que cambiar eso de prestarle, que el Banco Central sea quien absorba el crédito, y eso, por supuesto, complica al sector privado, ¿no? Reiteramos, proyección del profesor Eduardo Robinson, inflación mes de abril. Para mí, alrededor del 9%. Nos encontramos la próxima semana. ¿Cómo no, ya Omar? con Gracias. ¿Cuándo es? No, todavía falta 2 semanas para que se difunda oficialmente. Sí, exactamente. 13 y 14, ¿no es 13 y así? 14, alrededor del 13 y 14. Mediados del mes de mayo vamos a conocer, pero yo creo que va a estar rondando el 9%, porque hay una resistencia, ojalá que sea más baja incluso, ¿no? Pero más o menos en ese orden. Gracias, Gracias profesor. a vos, Omar, un gusto como siempre. Usted sabe que la otra manera